Bienvenidos a Saber Rural. Aquí estamos como siempre para difundir, divulgar y hacer extensión sobre todas las novedades que suman valor a las cadenas productivas agroalimentarias. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede hacer un manejo integrado de las plagas. A fines de la década de 1960, la agricultura argentina experimentó una expansión que comenzó con el trigo para luego, en la década de 1970, trasladarse a la soja. A partir de allí, con la soja convertida en el principal cultivo, comienza un crecimiento productivo que continúa hasta la actualidad. Este proceso de agriculturización se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos. La agricultura de los últimos años, sobre todo en Argentina, se caracteriza por una fase muy expansiva. En los últimos 50 años ha ido abarcando superficies que antes no estaban destinadas a esa actividad y por ser también una agricultura muy tecnificada, ¿no? Muy relacionada a la producción y exportación de granos y toda la tecnología asociada a esta actividad en particular. El proceso productivo, marcado por un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una tendencia de conversión de los campos hacia la agricultura, ha generado un impacto sobre el medio ambiente y los sistemas. Este modelo agrícola se ha basado en el manejo agronómico con el uso de paquetes tecnológicos. La forma de hacer agricultura o el paquete tecnológico que nosotros utilizamos está muy asociado a por ahí uniformidad en la genética de los materiales de los cultivos. En pocos cultivos en sí, no es una agricultura muy diversificada, sino que es una agricultura de grandes superficies. Nosotros tenemos a soja, maíz, trigo, girasol y sorgo abarcando más del 90% de la producción del país en lo que es en granos y en grandes superficies. Y este paquete tecnológico está asociado, digamos, al uso de agroquímicos, que sin duda esa uniformidad genética más el uso de agroquímicos se asocia a cambios en la naturaleza, ¿no? Con, resistencia de distintas plagas a distintos agroquímicos, también todo lo que fue el problema de malezas resistentes y así también insectos resistentes asociados a este uso de agroquímicos. Pero igualmente, en sí, las moléculas de agroquímicos han ido evolucionando favorablemente y lo que por ahí viene un poco más atrasado y debería ir ajustándose en mayor medida es el uso, ¿no?, de esas nuevas moléculas para evitar el impacto en la naturaleza. Los factores climáticos modulan la biología de los organismos en forma diferencial, dependiendo de su extensión. En este sentido, la comunidad de insectos depende no solo de la frecuencia de eventos climáticos significativos, sino de cuánto tiempo se repiten esas condiciones en un periodo. El manejo de plagas viene muy asociado a lo que es los ciclos y los cambios climáticos que se van dando campaña tras campaña. Los desafíos, yo creo que más importantes es ir adaptando los conocimientos, ¿no?, y las técnicas asociadas a la agricultura a la emergencia de nuevas plagas y a los cambios que se vienen dando conforme a la evolución, digamos, del clima. En periodos secos se da predominantemente un grupo de plagas que en periodos húmedos no se dan y se dan otros grupos de plagas. Entonces, los desafíos vienen asociados a generar el conocimiento para poder aplicar las técnicas más adecuadas según las plagas que se están dando en esa campaña en particular, ¿no? El manejo integrado de plagas consiste en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas, combinando estrategias y prácticas culturales específicas de gestión biológica, química, física y agrícola, para producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas, mitigando o reduciendo al mínimo los riesgos que plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. El manejo integrado de plagas es un concepto que abarca distintas aristas, conocimientos, técnicas para el manejo de las plagas, para evitar, digamos, que los niveles poblacionales de plagas
lleguen en un cultivo o en una agricultura en particular a niveles de daño económico que impliquen una pérdida de rendimiento o tener que tomar medidas drásticas de, por ejemplo, de control químico. El manejo integrado de plagas abarca diversos conocimientos que nos permite regular las poblaciones de plagas, evitando llegar a niveles poblacionales muy elevados, ¿no? El foco está en el manejo y pensar de manera integrada cómo manejamos una plaga es fundamental. En esto tenemos que ser conscientes de que antiguamente uno decía, bueno, tengo una plaga, utilizo el manejo químico, ¿sí? Hoy tenemos que pensar que las nuevas tendencias son de manejarlo lo más integrado posible, por eso surge el concepto de manejo integrado de plagas y no control integrado de plagas, porque normalmente es imposible controlar, erradicar una plaga, sino manejarlas. Manejarla significa bajar la densidad poblacional a un punto que no perjudique económicamente, ¿sí? Y respetando todo este medio ambiente y todo el entorno en general. El manejo integrado de plagas es fundamental, digamos, reunir los conocimientos de identificación de las especies, de monitoreo de los niveles poblacionales, de conocer qué niveles de población de determinada especie implica un umbral de acción o un umbral poblacional que pueda causar un daño económico. Y también abarca todas las que es las formas de prevención y de diversificación, de favorecimiento de enemigos naturales que nos permitan evitar llegar a esos umbrales de daño, digamos, de umbrales poblacionales que ocasionen daño en los cultivos. También el manejo de todo lo que es conocimientos para tratar de favorecer por ahí la biología de las plagas que están en ese momento ocasionando un daño en los cultivos. Las tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están enfocando en la puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. Las estrategias de cambio sin duda deben basarse en la aplicación de nuevos conocimientos, ¿no? En el desarrollo de esta nueva tecnología para el manejo de plagas, que va a venir asociado fundamentalmente a un poco ir diversificando toda esa simplificación que tenemos respecto al manejo de plagas que tuvimos en los últimos años respecto al manejo de plagas, con por ahí cultivos en grandes superficies, con baja diversidad genética y aplicación de insumos externos. Sin duda que la diversificación de tácticas de manejo y digamos, la incorporación de mayores conocimientos, la diversificación del sistema va a permitir que sea un sistema por ahí más resiliente y que pueda, digamos, que pueda llegar a una red o comunidad de organismos, evitando que haya alguno u otro que eleve sus poblaciones por encima de los umbrales de daño, ¿no? En los cultivos. El monitoreo de insectos en los cultivos, acompañado del conocimiento de sus ciclos biológicos y su potencial de daño, son herramientas indispensables para el manejo integrado de plagas. Las condiciones de vida de las plagas, que transcurren parte de su ciclo en el suelo, varían frente a la alta variabilidad climática, y en ese contexto productivo resulta trascendente el monitoreo específico en cada sistema. Los estudios que venimos llevando a cabo en INTA Marcos Juárez, orientados al manejo integrado de plagas, se basan principalmente en conocer la biología de las plagas, el daño que pueda ocasionar en los cultivos localmente, porque lo que es importante es conocer cómo se da la dinámica de los distintos organismos en forma local y no extrapolar por ahí información o técnicas de control o de manejo de plagas de otras zonas, porque en cada zona en particular se da una determinada condición, ¿no? Por condiciones del suelo, de los cultivos, del ambiente de cada zona en particular. Entonces hacemos estudios de biología de las plagas, tratamos de hacer dinámica de las plagas, estudiar también las pérdidas de rendimiento asociadas localmente a cada una de las plagas, y también hacemos estudios de monitoreo de susceptibilidad de los cultivos tanto a
de susceptibilidad a las plagas, tanto a cultivos transgénicos, a distintos activos y demás, y tratamos de generar información sobre tácticas de manejo que incluyan diversos aspectos para evitar que los niveles poblacionales de plagas lleguen a umbrales de daño económico para esta zona. Después de ver cómo el manejo integrado de plagas agrega valor a la sustentabilidad, les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la productividad con sistemas que complementan a la agricultura con la ganadería. Ganadería con agricultura, agricultura con ganadería, abre un camino a la sustentabilidad. Y en el siguiente informe les contamos cómo esta integración además fortalece los sistemas productivos. Con la expansión de la agricultura de las últimas décadas, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. En este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos. Pasada la ola de agriculturización y en la búsqueda de la mejora de la eficiencia, se está manifestando una vuelta de esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. Se están dando estos cambios relativamente rápido. El productor creo que en ese sentido avanza bastante rápido, sobre todo hasta ante los contextos que tiene, ¿no? Pero lo que estamos viendo, bueno, un avance en la intensificación del uso de los recursos a nivel de sistema, ¿no? En lo que es la integración sobre todo para regiones como estas que están integradas ganadería y agricultura, ¿no? Entonces, que no es nuevo, digamos, son cuestiones del pasado, pero bueno, creo que la búsqueda de eficiencia en cada enganche de agricultura con ganadería, cómo poder utilizar, por poner un ejemplo, el tema de los que son cultivos de cobertura o cultivos de servicio en sistemas mixtos, en donde les queda ese forraje que o lo dejo, lo quemo o hago ganadería como parte de eficientizar todo el combo. Creo que eso es un ejemplo bastante amplio que ha aumentado el uso en los últimos años y eso mejora la eficiencia, mejora la ganancia de peso invernales, tenemos un recurso de alta calidad y complementa esa agricultura con ganadería. Por otra parte, el tema de los cultivos de verano también, y bueno, en ese sentido yo creo que ahí hay una búsqueda de sistemas más eficientes, aprovechar todos los recursos posibles. Y además, otro tema que es importante es el uso que hacen de las reservas forrajeras, ¿no? O sea, las reservas forrajeras son herramientas de un costo importante, pero nos levantan la cantidad y la calidad de alimentos que podemos tener en todos los ciclos productivos, ¿no? La experimental Cesario Naredo es una experimental de sistemas mixtos donde tenemos incorporada la agricultura, ganadería, agricultura. Tenemos 3 unidades, 2 de ellas son mixtas. En una tenemos implementado una rotación donde interviene un cultivo que es cultivos anuales y una pastura perenne. En general en base a alfalfa asociada con gramíneas o pura. En la otra unidad, que es agrícola ganadera, tenemos una rotación donde son cultivos anuales, donde en los últimos años se incorporaron los cultivos de servicio, en particular con la vicia, en consociación con verdeos anuales, lo que nos permitió ir metiéndonos con la ganadería dentro de esa unidad, para hacer un uso más eficiente de lo que es los recursos, los subproductos, y es ahí que nosotros desde un principio con estas unidades la utilización de las reservas forrajeras es indispensable, y bueno, entonces el área de investigación siempre apunta a ver en cuanto a la calidad de los silajes, de los rollos, qué
qué es lo importante, porque muchas veces uno dice, bueno, tenés el silaje, lo ves, sí, tiene algo de grano, está húmedo, está seco, pero bueno, es importante analizar la calidad y saber específicamente, bueno, el pH, el contenido de materia seca, el contenido de nitrógeno amoniacal. ¿Por qué? Porque cuando uno arma una dieta destinada a determinada categoría, no es lo mismo tener un silaje que la mayor parte fue una fermentación buena, con buena cantidad de ácido láctico, entonces que se produjo una buena fermentación, un buen contenido de materia seca, un buen aporte de energía, que sabemos que por ahí la proteína no es tan alta porque es un silaje de maíz o de sorgo, que un total desconocimiento del aporte que estamos teniendo. Entonces ahí las pérdidas tanto en producción como económicas van a ser importantes. Relacionar la información nutricional de los recursos forrajeros con los requerimientos de nutrientes, según el propósito de la producción ganadera, es clave para desarrollar sistemas de alimentación eficientes. La calidad nutricional de un forraje se define por su potencial para producir la respuesta animal deseada. Sin embargo, existen factores como la genética, la morfología de la planta, el ambiente y los asociados con el manejo de la pradera que pueden afectarla. Como sabemos, en las reservas nosotros tenemos distintos puntos que afectan esa calidad, desde el momento que elegimos el cultivo que vamos a reservar, al momento de confección, de conservación, de suministro. Son todos puntos que van llevando a la pérdida o no de calidad. Pero en general tenemos leves pérdidas que van sumando. Entonces, ir apuntando en cada ciclo a ver cómo podemos minimizar esas pérdidas para que el suministro o la utilización de las reservas forrajeras sea lo más óptimo posible. Tener conocimiento de los recursos que se están utilizando como reserva para las diferentes categorías animales es fundamental a la hora de planificar su nutrición. Las reservas forrajeras pueden presentar una gran variabilidad nutricional debido a diferentes factores, por lo que resulta importante la planificación para utilizar la reserva que se ajuste más a los requerimientos en cada establecimiento. Nosotros las reservas las podemos utilizar en cualquier momento dentro del ciclo productivo animal, en la cría, en la recría, en la terminación. Dependiendo de eso es cómo nos conviene la utilización. Puede ser, en el caso de los silajes, autoconsumo, dándolo directamente que nosotros lo utilizamos en complemento de un verdeo de invierno o de una pastura. Tenemos que tener en cuenta que para minimizar las pérdidas ahí, bueno, tiene que estar bien abierto el silo, corriéndolo todos los días. El número de animales no puede ser muy superior a la cara visible del silo porque si no, no todos van a consumir la misma cantidad. La proporción de silo versus ese recurso forrajero tendría que ser de un 60% de silo, 40% de verdeo para poder sacar provecho de ese recurso, ya sea que queremos aumentar la carga animal o optimizar la ganancia de peso durante el periodo otoño-invierno, que es generalmente cuando lo utilizamos, que es donde ocurre el bache invernal. Y lo mismo con los rollos. En el caso de rollos trabajamos distintas técnicas de suministro. Se da suministro en portarrollos, suministro en los comederos, atendiendo las pérdidas y teniendo en cuenta con qué otro alimento lo estamos suministrando para que el consumo sea lo más óptimo posible. El uso de reservas es una herramienta cuyo manejo debe contemplar el conocimiento de la calidad nutricional, determinándose qué está aportando esa reserva forrajera en cuanto a contenido de proteína y fibra, digestibilidad y energía, para poder planificar una dieta que sea adecuada y balanceada nutricionalmente en momentos de déficit forrajero. Cuando no tenemos pasto, se apela, en general nosotros estamos en una zona donde tenemos ciclos. Tenemos los ciclos buenos, donde podemos aprovechar las primaveras con el excedente para hacer rollos. En general los cultivos anuales de maíz, de sorgo, o algún verdeo como una cebada, una avena para hacer también picado, o los subproductos de cosecha como los granos. Entonces tenemos que aprovechar todos esos recursos que tenemos para trabajar los encierres o suplementaciones altas. Cuando por ahí la disponibilidad de forraje es muy baja,
se pueden trabajar con pocas horas de pastoreo, 3-4 horas, y luego en cierre para el consumo de alguna de estas reservas que venía mencionando. Puede ser el silaje, el rollo o la suplementación con algún tipo de grano. Entonces ahí vamos a depender de qué categoría animal tengamos ahí, si es una vaca, un ternero de recría, cuyos requerimientos van a ser más altos en cuanto a proteína, eso porque es un animal que está en crecimiento, versus un animal en terminación, cuyos requerimientos son más altos para deposición de grasa, entonces la energía es más importante. Entonces todas esas cuestiones, vuelvo a lo del principio, es importante conocer la calidad de la reserva con la que estamos utilizando. Los invitamos a hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Seguimos en Saber Rural y en este segmento les proponemos hablar de calidad de carnes para ver cómo la nutrición de los animales es un factor de gran incidencia. En general, la calidad de la carne bovina se define de acuerdo a ciertos parámetros como terneza, color, jugosidad, sabor y aroma, vida útil de la carne y conformación de la res. La calidad de la carne depende de un conjunto de factores productivos que son valorados al momento de la compra y en el de la degustación. En la góndola lo primero que vemos es la carne fresca, entonces los principales atributos de calidad son los que asume el consumidor cuando la va a elegir a la carne, ¿no? Y ahí básicamente el principal lejos es el color de la carne. Ese es, no solo acá en Argentina hay encuestas que marcan que bueno, el 80% de los consumidores dice que es el color de la carne. También en el exterior, es en todos lados, bueno, el color es fundamental. Después le sigue la cantidad de grasa, el color de la grasa, son los otros atributos en la góndola, ¿no? Que el consumidor o el comprador de la carne los usa para definir la calidad. Y después cuando la consumimos a la carne, ahí los aspectos de calidad, bueno, el principal es la terneza. Y una vez que la terneza ya no es más un inconveniente, cosa que ocurre en Estados Unidos, por ahí empieza algo a ocurrir acá, pasa a ser el sabor de la carne. Y ahí es pastoril, es de feedlot y muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente ahí empieza a ser el sabor. La genética es importante, pero un animal bien alimentado, bien terminado es fundamental. Eso va a hacer que esté bien engordado, que tenga un adecuado nivel de engrasamiento, que el nivel de engrasamiento es importante porque le da los niveles básicos de jugosidad, sabor a la carne. Entonces, yo creo que la nutrición es fundamental. El nivel de engrasamiento depende también de los consumidores. ¿Qué les gusta a los consumidores? ¿Les gusta carne magra o les gusta carne con buen nivel de marmoreo? Y ahí hay diferencias, ¿no? En líneas generales, bueno, nosotros hemos hecho una encuesta a nivel país. Al argentino, al 80% de los consumidores argentinos le gusta la carne magra cuando la va a comprar. Después, cuando la prueba, por ahí hay un grupo de 20% de consumidores que prefieren la carne con más nivel de marmoreo. Entonces, bueno, ahí hay que ver, ¿sí? Y cuando digo bajo nivel de marmoreo, siempre tiene que haber un mínimo, ¿sí? Y otro aspecto importante que no lo comenté hasta ahora es el estrés de los animales. Sí, eso es fundamental en la definición de la calidad. El estrés durante todo el engorde, especialmente en los últimos días. Si el animal se estresa, le va a bajar la reserva de energía, eso va a hacer que el animal, digamos, no tenga una carne tierna, que el largo de sarcómero, o sea, que se contraigan los músculos porque tiene poco glucógeno. Y eso va a dar como resultado carne dura. Yo diría que lo importante es terminar el animal lo antes posible con el mejor grado de terminación. ¿Sí? Lo antes posible no es meterlo al corral de una, pero sí hacer una buena recría, una buena terminación del animal, no que esté
2 o 3 años en el campo. Si podemos terminar en 18 meses, va a ser mucho mejor. Hay consumidores que prefieren periodos de recría cortos, ¿sí? Y no tienen preferencia sobre el periodo de terminación. La explicación a eso no la tengo, ¿sí? ¿Por qué prefieren periodos de recría cortos? Posiblemente detectan algo en la carne, es el sabor lo que les afecta, detectan algo que el animal lo levanta cuando come pasto, que es, no sé. Y después hay un 20-30% de consumidores que prefieren, no les importa tanto el periodo de recría, pero sí les importa el periodo de terminación a corral. Y ahí prefieren animales con mayor periodo de terminación, posiblemente porque tienen un mayor nivel de grasa intramuscular, y eso le da el sabor que ellos buscan. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta la próxima semana, cuando los estaremos esperando como siempre para seguir compartiendo juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.